hermanos y amigos, la Iglesia Príncipe de Paz les da la bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos profundamente que nos acompañen el día de hoy en un nuevo servicio dominical en línea. El día de hoy seguiremos con nuestra serie de estudio bíblico del libro de Oseas. Esperamos que sea de gran ayuda y bendición para cada uno de ustedes. Les pedimos que compartan este video con sus contactos en las redes sociales para poder animar y edificar a más personas. Queridos hermanos, iniciemos este servicio con el pasaje de Primera de Crónicas 16. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Amados hermanos, acompáñenos a alabar a nuestro Señor a través de este tiempo de alabanza. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que confiaré, soy más que vencedor. En medio de guerra o de fuerte tormenta, yo viviré confiado. Más que vencedor. No le temo mañana, mi corazón está firme, firme en tus velas. Pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor, no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Soy más que vencedor.
Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido una vez más a nuestro servicio en línea aquí en Príncipe de Paz y también sé bienvenido a esta serie de estudio bíblico del libro de Oseas. El día de hoy veremos los capítulos 9 y 10 de este libro y he titulado al mensaje de esta semana Un llamado al cambio. Veremos algunos aspectos que tienen que ver con cómo cambia una nación o cómo puede cambiar una nación. No es precisamente lo que Israel estaba pensando en ese momento. Consideremos algunos aspectos antes de entrar de lleno al capítulo 9 y 10 de este libro. No olvides que Oseas es un hombre que está profetizando para el reino del norte y él es contemporáneo de algunos profetas. Por ejemplo, con Isaías, quien empezó su ministerio en el año 740 a.C., Miqueas, Amós, en fin. Así que este profeta, que es del siglo 8 a.C., nos describiría la situación de Israel desde el año aproximadamente 753 hasta el año 715 en el reino del norte, todo esto antes de que venga nuestro Señor. Muy bien, veamos el capítulo 9 entonces, en esta ocasión. Y como dije antes, hablemos acerca de un llamado al cambio. Dios quiere que nuestras naciones cambien. Dios quiere que nuestra sociedad cambie. Y estos cambios no van a venir simplemente por políticas que se tienen para gobernarnos, solamente basadas tal vez en aspectos económicos, en aspectos de prosperidad, sino más bien por un punto crucial: arrepentimiento. Así que en este capítulo 9 podemos decir que lo podemos dividir tal vez en 3 o 4 partes. La primera parte, versículo 1 al 5, aquí Dios está hablando de quitarles a ellos todo lo que Él les ha dado, las comodidades, lo que estaba disfrutando la nación. Los versículos 6 al 8 nos están hablando acerca de la ruina que vendría para la nación por causa de sus pecados y los pecados también que tiene que ver con los líderes. Los versículos 9 al 10 nos están hablando acerca de que Dios está indicando a la nación. Ellos han seguido el mal ejemplo de sus padres, de sus antepasados. Rebeldía, idolatría. Y finalmente, en el mismo capítulo 9, los versículos 11 al 17 nos indican acerca de la amenaza con privarles de toda descendencia para Israel si es que no cambia de actitud. Acompáñame entonces, veamos cómo es que puede cambiar una nación, y este es un llamado al cambio. Versículos 1 al 6, veamos. Dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Bueno, en esta ocasión podemos ver a Israel. Ellos están mirando hacia la prosperidad, como que esta es una indicación de que todo anda bien. Sin embargo, están ahora a las puertas del juicio de Dios. Aquí hay un gran peligro. Y bueno, el profeta se está refiriendo a las fiestas que se celebraban durante el tiempo de la siega, durante aquel tiempo de cosecha de otoño, las uvas, las frutas, el olivo, o todo el tiempo de cosecha. En estas fiestas básicamente se ofrecían sacrificios, libaciones, incienso hacia los dioses paganos. Y esta actitud está teniendo Israel. Cuando se cumple algo y se termina una tarea, ¿uno qué suele decir? Bueno, Israel para el tiempo de la cosecha iba y agradecía a los ídolos paganos, a Baal. Obviamente, estamos hablando del dios de la fertilidad, también Astarte, Baal. Y Dios le dice: no te regocijes como los pueblos. ¿Cómo se regocijaban los pueblos? ¿Cómo hoy en día la gente impía tiende a alegrarse? Bebiendo, lamentablemente embriagándose, haciendo daño, y piensan que eso es tener alegría. En realidad es tan pasajero, e Israel estaba teniendo sus días festivos tal y cual como la gente pagana. Bueno, algo para que podamos considerar. En realidad Dios no es que nos prohíbe alegrarnos, Él desea, sí, espera nuestra felicidad, pero una felicidad que viene de Él.
no más bien una felicidad provocada aparentemente, una felicidad por el alcohol, o por los vicios, o por la droga. Dios espera que el Hijo de Dios halle auténtica tranquilidad, felicidad en él. Israel está confiando en algo. Número uno, en una falsa prosperidad. Y aquí hay un peligro, porque el rey Jeroboam habría gobernado 41 años aproximadamente. Y aquí tienen una prosperidad falsa en la tierra. Económicamente todo estaba andando bien, había mucha abundancia, los almacenes estaban repletos de comida, había mucho de licor para comprar, bastante vino, y eso era para ellos un parámetro, como quien dice, Dios está probando nuestra conducta, porque nuestros bienes lo demuestran. Así que eso está sucediendo también hoy en día, mi querido hermano y amigo. Hoy la gente tiene más, pero se encuentra también más lejos de Dios, lamentablemente. Y desde luego, por supuesto, es lo que engaña mucho a las naciones, a nuestras sociedades. La gente cuanto más tiene, cree que la cosa está yendo mejor, y en realidad solo nos está en muchas ocasiones alejando más de los propósitos de Dios. En segundo lugar, luego de pensar en una falsa prosperidad, algo que estaba teniendo Israel es no darle el honor a Dios. Podemos enmarcar algo. Dios le dice a Israel, he provisto para ti. Pero ustedes están diciendo que todo es gracias a vuestra habilidad, gracias a la integridad que ustedes tienen, gracias a que son ingeniosos. Y ustedes se sientan muy orgullosos. Todo el libro de Oseas nos está explicando de que Dios había bendecido tanto a Israel, e Israel estaba derrochando esa bendición, y no estaban dando la gloria y el honor a Dios. Estaban en lugar de eso reconociendo, según ellos, a Baal, y que él estaba dándoles todo lo que tenían. Bueno, ¿a quién le estamos dando crédito cuando conseguimos algo? ¿Quién es el que se lleva el honor después de, digamos así, una hazaña, una victoria? Que sea siempre el Señor. No es por nuestro ingenio, no es porque nosotros somos buenos o por nuestra capacitación, es porque Dios tiene misericordia y su benevolencia está con nosotros. Versículo 2 dice, la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Bueno, aquí podemos considerar algo. En un principio Israel trató de servir a los Baales, pero sin abandonar su profesión religiosa de ser pueblo de Jehová. Entonces está sirviendo a ambos dioses. Ya la Biblia nos indica, no podemos servir a Dios, señores. Los dos están reclamando tiempo, los dos reclaman atención de la vida. Tú puedes decidir. Y el Señor utilizó estas palabras, no podemos servir a Dios, señores, poniendo a Dios y a las riquezas. Bueno, tenemos que decidirnos. Así que no se puede adorar a dos dioses, a Jehová y a Baal. Esta es la llamada de atención que se tiene para el pueblo. Y algo que ha hecho el pueblo es apartarse del pacto de Dios. Es inútil acudir a un Dios falso, como es inútil también hoy poner nuestras esperanzas en elementos o cosas que estén intentando suplantar a Dios. A veces, lamentablemente, es el trabajo. A veces son los laureles académicos. O a veces tal vez las actividades a las que hemos llegado a endiosar nosotros. Pueden ser relaciones e incluso personas. Consideremos estos aspectos. Así que le está diciendo el Señor, no te alegres. En realidad, Israel está pecando más, pero está disfrutando menos. Hoy en día hay un pensamiento, cuanto más nos descarriemos y cuanto más hagamos lo que nuestra voluntad nos pide y exige, entonces más felices seremos. Mi querido hermano y amigo, déjame decirte algo, que cuanto más pecado hay y más se peca, se disfruta menos. La gente se siente más insatisfecha en aquello que en algún momento le daba aparentemente mucha felicidad. Y cada vez está buscando más la satisfacción a su ser.
El pecado no te va a traer eso. A nadie nos va a conducir a una felicidad plena, sino más bien es simplemente un gran engaño. El versículo 4 dice, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Podemos considerar algo. Saben, según la ley judía y la ley hebrea, durante los 7 días de luto, todo lo que rodeaba al cuerpo, el cuerpo de alguien que había muerto, se consideraba inmundo. Hasta el pan. Obviamente este pan ni siquiera podía ser presentado para ser en honor al Señor. No podía entrar al altar. Así que el Señor está diciendo, en realidad, ahora ustedes van a tener luto en lugar de alegría. Aquí podemos considerar algo. A eso nos lleva el pecado. A eso nos lleva la desobediencia. No es popular hablar del pecado. Hoy tendremos que tal vez estar hablando de otros temas para ser relativamente más populares. Pero el Señor está diciendo, si no hay arrepentimiento, solo viene una calamidad, el luto. En lugar de fiestas estarán en situación de duelo. Ya el Salmo 137 habla un poco de lo que se cumplió en el pueblo de Dios porque no hicieron caso. El Salmo 137, versículo 3, nos grafica un poco acerca de lo que el Señor estaba indicando a la nación. Y los que nos habían llevado, dice, cuando ellos ya están en el cautiverio, los que nos llevaron cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría. ¿Qué alegría vamos a tener si estamos de duelo? Está diciendo el pueblo en un salmo durante el exilio. Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Bueno, se cumplió lo que dijo el Señor. Vuestros días de fiesta, vuestra alegría, se convertirá en luto si no hay el arrepentimiento debido. El arrepentimiento es, diríamos, la llave que puede mover, abrir, para que la sociedad pueda cambiar. Un arrepentimiento de esos valores y estándares de los que nos hemos apartado. Hablo como humanidad. Ahora pensemos en el plano personal. Tú y yo tenemos que considerar los valores de la Biblia. Algo que Israel lo dejó en su momento. El versículo 5 dice, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? El Señor está diciendo, toda vuestra alegría, todo lo que ustedes tenían de gozo será cambiado si ustedes no vuelven a los caminos correctos. Versículo 6, porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Aquí hay algo interesante. Dice, el profeta Oseas ya está viendo a la nación como que ya se ejecuta el juicio, como algo ya cumplido. Por eso se nos dice, aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. No olvides que Israel fue sacado de Egipto, de la esclavitud, de la mundanalidad, que es un simbolismo para el día de hoy, del pecado, de ser presos a una vida de libertad. Ahora, ¿qué va a suceder? Ellos mismos ahora serán llevados a Memphis. Memphis por mucho tiempo fue una ciudad sumamente importante y fue la antigua capital del reino de Egipto. Ahora pensemos, Egipto no solamente nos está hablando del mundo, de la pecaminosidad, también nos está hablando de muerte. Ya en algún momento lo mencionamos, un reino que divinizaba mucho a la muerte, grandes templos, palacios, pero tal vez los mausoleos, las pirámides no son otra cosa sino más bien monumentos a la muerte, y hacia allí se está dirigiendo el pueblo de Dios. Dice, Memphis los enterrará. Ahora aquí hay algo interesante, dice, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Podemos encontrar algo, la figura de el espino. ¿Saben? Esto me hace acordar lo mismo que está anunciando el Señor precisamente en el libro de Génesis. Y lo cito por un momento. ¿Te acuerdas? Luego de allí el pecado que se cometió en el Edén.
el Señor trae unas palabras para Adán y para Eva. Se les dice así en el versículo 17, capítulo 3 de Génesis. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Ahora presta atención, dice: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Una maldición sobre la tierra. Ahora, hay un elemento, diríamos así, visible de esa maldición. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Espinos y cardos. Ahora pensemos, precisamente a Jesús se le colocó una corona de espinos. Eso no fue casualidad, aunque fue una mofa de la gente que lo estaba ultrajando en ese momento, allí antes de ser crucificado. A Jesús le pusieron una corona de espinos, como para ellos simplemente fue una broma. ¿En qué mente, no sé, depravada puede caber eso? Y le colocan precisamente en la zona más sensible, en las sienes, ¿no? Ahora, se estaba poniendo el Señor un simbolismo de la maldición, no solo del pecado y el efecto del pecado. Él estaba cargando toda la maldición que vino sobre este mundo. Ahora, los espinos, en un sentido, es la figura de la maldición. Y se le dice a Israel: espino crecerá en sus moradas. ¿Dónde? Donde guardaban el oro, donde guardaban los elementos preciados, ahora espinos. Donde había, digamos, prosperidad, ahora habría una figura de la maldición. Versículo 7 en adelante dice: vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta. Ellos pensaban así: el profeta es necio, no le hagamos caso. Insensato es el varón de espíritu. Ese era el pensamiento que tenían. Así que lo que ha sucedido aquí es que esta nación ha perdido el rumbo espiritual. ¿Por qué sucede eso? Porque la gente piensa que estamos en tiempos modernos. Porque la gente piensa que ahora el pensamiento tiene que modernizarse y andar según las costumbres de este siglo. Allí tienen que ver los líderes, tiene que ver el pueblo. Es toda la sociedad en conjunto que se desvía de los caminos del Señor. Así que esta sección diríamos que contiene una serie de aspectos que vienen como consecuencia de ese no arrepentimiento. Necio es el profeta, insensato es el varón. Bueno, ellos dicen: necio es el profeta. Ese es el pensamiento actual también del liberalismo. Un liberalismo ético que critique el mensaje de Dios. En ese momento Israel está criticando al profeta. Este profeta es necio, que está hablando en nombre de Dios. No le hagamos caso. Ahora vivimos tiempos nuevos, donde el pensamiento tiene que ser diferente. Bueno, Israel vivió lo que hoy estamos viviendo también en distintas sociedades. Pero déjame decirte algo: el fundamentalismo. ¿Y qué quiero decir con fundamentalismo? Quiero decir el pensamiento que nos lleva a estar fundamentados en la palabra de Dios. El estilo de vida que es dirigido por los fundamentos de la Biblia. El fundamentalismo tal vez hoy en día actúe demasiado fanáticamente según el punto de vista del liberalismo. Pero debemos decir que este fundamentalismo no ha llevado a las naciones al problema en el que hoy se encuentra cada sociedad y cada nación. Esto lo ha provocado el liberalismo de pensamiento. Un liberalismo teológico, un liberalismo ético, un liberalismo en cuanto a la ideología aún de género. Las cosas que se enseñaban en los centros del liberalismo desde mucho tiempo atrás, hoy no han producido el cambio que se esperaba que nuestras naciones tengan. Este liberalismo en todo sentido, religioso, político, un liberalismo de pensamiento, un liberalismo en la educación, no ha producido el cambio que la sociedad esperaba que produzca. En realidad, más ha perjudicado a una nación, a una sociedad, a una casa, a una familia.
el fundamentalismo no. Y para el liberalismo, el fundamentalismo es básicamente ser intransigibles, ser radicales. Pero la culpa no la tiene una sociedad que está fundamentada en la palabra de Dios, sino más bien una sociedad libre de los principios bíblicos. Así que nunca el liberalismo tuvo el resultado que ellos esperaban que tuviera, en ninguna sociedad. Así que hoy podemos pensar algo, solamente tenemos una explicación. Es la ignorancia de la palabra de Dios, la falta del discernimiento espiritual. Esto es bueno, esto es malo, a la luz de la Biblia. Lo que está perjudicando a nuestra sociedad. Un llamado al cambio no tiene que ver con nuevas políticas, simplemente. Tiene que ver con un cambio del corazón de la sociedad. Volver a tener un discernimiento espiritual. Y eso tiene que ser a partir de los principios que encontramos en la Biblia. A esto le llamamos fundamentalismo. Es imposible poder pasar un mensaje hoy, digamos así, fundamental, en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación muy públicos y masivos. El liberalismo jamás aprobaría aspectos que tienen que ver con la Biblia, el ser de Dios, la palabra, Jesucristo, el amor, el perdón, el pecado, que Cristo volverá otra vez. Aspectos que casi parece también que se han dejado en muchos centros cristianos, lamentablemente. Sin embargo, hoy se tiene, ¿cómo diríamos?, casi una vaca sagrada en el pensamiento liberal. La famosa libertad de prensa, la libertad de expresión, libertad de pensamiento. Y a veces eso no está muy lejos de una libertad en la teología liberal también. Hoy yo creo que los principios bíblicos tienen menos libertad, y aquel que quiere divulgar los principios bíblicos tiene menos acceso a estos medios de comunicación masiva, porque serían censurados, obviamente. El liberalismo, ya sea en la política, en los medios de comunicación o tal vez aún en los púlpitos, pueden ser como un lazo que nos engaña, que nos atrapa. Hoy en día yo creo que la sociedad actual, en todo el mundo, toma más el nombre de Dios, pero no en la oración, no en una actitud de devoción, sino más bien para ser blasfemado, para tenerlo como mal ejemplo y finalmente para denigrar el nombre de Dios. ¡Qué terrible! A ese punto hemos llegado. Estos elementos causan la ruina de una casa, de una sociedad, de una familia, de una persona. Hoy en día tenemos que pensar en algo. Israel está diciendo, necio es el profeta. Bueno, hoy en día la sociedad está diciendo eso también. No oigamos la palabra que dice venir en nombre de Dios. Tú y yo tenemos que ser selectivos. Cuidemos lo que leemos, lo que oímos, lo que tomamos para nosotros. A veces nos concentramos en lo que parece apoyar nuestro estilo de vida presente. Si vivimos cómodos y tranquilos, cualquiera que apoye ese estilo de vida, bueno, eso está bien. Y nos cerramos a todo lo que demande un reordenamiento, que tiene que ser muchas veces radical, de nuestras prioridades, pensamientos, actitudes. Al hacer esto, entonces, tenemos la probabilidad de no escuchar las advertencias que más nos pueden corregir en la vida. Te animamos a que leas artículos que presenten a veces los puntos de vista que probablemente no quieres aceptar, para que nos hagan reflexionar. Y me estoy refiriendo a que cada vez tomemos más la palabra de Dios. Pregúntate, ¿me está hablando Dios por medio tal vez de algunos voceros? ¿Me está hablando Dios por medio de su palabra, de su registro bíblico? ¿Hay algo que yo necesito cambiar? ¿O este mensaje es solamente para otros? ¿O este tema es para otros porque yo estoy bien? El versículo 8 dice, atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador. En todos sus caminos odio en la casa de su Dios. Oseas es el centinela del reino,
Y está hablando, está llamando la atención al pueblo. Un cambio necesita nuestra nación. Y este cambio tiene que ser producido por el arrepentimiento. Pero no. ¿Qué es lo que está encontrando aún en la casa de Dios? Odio en la casa de su Dios. En el santuario, o donde se debería de encontrar consejo, digamos así, ánimo, aliento, se está encontrando oposición, hostilidad. Los sacerdotes en realidad eran sus más fuertes oponentes. Qué lamentable, es algo muy lamentable cuando se tiene la voz de Dios y los primeros que se oponen son los propios sacerdotes. Versículo 9, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Hermano y amigo, Dios va a juzgar, Dios va a castigar el pecado. Parece un mensaje, no sé, del tiempo medieval. Este es el mensaje del Señor. Y se habla de Gabá, una situación realmente desastrosa. Allí una pareja que fue precisamente a hospedarse en una casa en Gabá. Vino todo el pueblo, tocaron la puerta y dijeron, queremos. Hablaban de tener relaciones ilícitas con ese visitante. ¿Y el hombre qué hizo? Sacó a su mujer y dio a su mujer a toda esta gente. La mujer fue ultrajada, violada toda la noche. Obviamente murió. Y el Señor está recordando esta situación. Después, toda esa población prácticamente fue casi exterminada. Una situación terrible del período más oscuro del tiempo de Israel, el período de los jueces, donde la falta de un liderazgo genuino que obedezca al Señor llevó a que el pueblo se descarríe. Ese es el problema cuando no hay un liderazgo en casa, en el hogar, en una sociedad, en una nación. Un liderazgo que esté de acuerdo a los parámetros de Dios. Simplemente va a ir al desastre. Y el Señor está acordándose de eso y dice, se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Versículo 10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Imagínate, estás en el desierto y una fruta fresca, fría. Qué agradable es. El Señor dice, así yo vi a la generación anterior. Ahora, pero esta generación presente se ha perdido. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Cada vez más se va demigrando la sociedad. La sociedad no está mejorando. La sociedad está cayendo más en un pecado de alejarse de los caminos de Dios. Parece repetitivo esto, ¿no te parece? Parece tal vez hasta tedioso. Pero este es el mensaje del Señor. ¿Por qué Él nos llama tanto la atención? Porque desea una actitud de cambio. Obviamente en el versículo 10 cuando se habla acerca de estos aspectos, podemos ver la viña y la higuera son símbolos de la nación de Israel. Ya podemos ver estos símbolos de viña y de higuera en otros relatos de la Biblia, haciendo una referencia a Israel. Podemos considerar algo. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Bueno, alguien que ama eso, se contagia de eso a lo cual está amando. La gente puede adoptar las características del objeto o de la persona que ama. Ahora te preguntamos, ¿a quién adoras tú? ¿Te estás volviendo más como Dios? ¿O más como algo? ¿O más como alguien? Aquello a lo que apreciamos viene a ser siempre una influencia sobre nosotros. Bueno, apreciemos, valoremos, adoremos al Señor y Él influenciará en nosotros. Versículo 11, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. ¡Qué terrible! Ahora fíjense algo.
Dice el versículo 12, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Cuando el Señor habló con Abraham, el padre de la nación de Israel, le ofreció, le prometió y le dio una gran esperanza. Haré tu descendencia tan grande como la arena del mar. Bueno, ahora vemos todo lo contrario. El versículo 12 dice, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Se está hablando básicamente algo. Así como Dios prometió a Abraham hacer de él una nación numerosa como la arena del mar, ahora ustedes van a tener una gran disminución en la natalidad. Y eso será parte del castigo de Dios, sería así, por causa del pecado, por causa del juicio sobre ustedes, dice el Señor. Hay cosas que tenemos que considerar. Aún esto sería un efecto de la desobediencia. Las promesas de Dios aquí tendrían un efecto tal que la población disminuiría bastante, abismalmente. Y eso es lo que sucedió precisamente cuando Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, fueron conquistados por el imperio asirio y el imperio babilónico respectivamente. Efraín, versículo 13, según veo, es semejante a Tiro. Israel está aspirando a ser como Tiro, la ciudad famosa. Tiro, Sidón, los puertos de Fenicia, aquel reino que está en el norte de Israel, o hacia el norte, que fueron populares por su marina mercante, por ser grandes comerciantes. Bueno, Israel está queriendo tener también ese tipo de comercio. Israel tiene las rutas comerciales terrestres, pero por Fenicia está pasando las rutas comerciales marítimas, así que hay cierto nivel de competitividad. Israel quiere también lo que tiene Tiro. Pensemos ahora, se les dice así, situado en un lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Esto es un poco triste, es decir, ustedes están criando hijos solo para ser destinados al matadero. Ese es el efecto de una sociedad que no inculca valores a sus hijos, a los jóvenes. Que hoy en día se piensa que cada uno puede decidir si es varón, mujer, que le plazca lo que le venga. Estamos criando y educando una generación solo para la matanza, solamente para el deterioro. Si es que nuestra generación no vuelve de forma urgente, si no educamos a nuestros hijos, está bien, pero ¿qué pensamientos radicales van a tener entonces? Algunos pueden pensar, bueno, tienen que volver a los principios de Dios. Todas las generaciones, nuestra sociedad. Hoy en día decimos algo, y yo creo que Oseas tiene precisamente algo. Fíjense, versículo 14, dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Qué triste, se está diciendo, dales precisamente eso. La nación está queriendo tener más población. Y Oseas les está diciendo, dales matriz que aborte, pechos secos, que no haya productividad, que las generaciones no salgan, en un sentido, como el efecto del pecado que tiene la nación. Ahora, alguien que tiene el punto de vista de Dios, también va a tener, diríamos así, el juicio de Dios. El juicio, por decir así, la equidad de Dios. Y eso es lo que está asumiendo Oseas. No está deseando el mal para la nación. Simplemente está tomando el punto de vista que tiene Dios. Bueno, Oseas en realidad no favorece también la distinción de los modernos escritores de espiritualidad. Bueno, hay un pensamiento actual. Este pensamiento dice lo siguiente: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Creo que eso es bastante relativo, porque el pecado, después de todo, no existe fuera del hombre que peca, ese hombre que está rechazando el amor de Dios. El pecado está ligado al hombre que rechaza el plan de Dios. Así que, por tanto, Dios
¿A quién va a enviar a un castigo eterno? ¿Al pecado o al pecador? Tú sabes que al pecador, él será castigado por la eternidad porque cometió pecado. El pecado está tan ligado al ser humano, al pecador. Así que es cierto, Dios ama al pecador, pero espera que ese pecador cambie, se vuelva del mal camino. Podemos decir que no hay amor de complacencia. ¿Qué es este amor de complacencia? Que Dios no se complace en el pecador por muy santo que él haya sido antes, o por muy santo que será después. Dios no se complace en el pecador mientras él permanece en su pecado. Si está sin arrepentimiento, sin confesión a Dios, no. Pero sí hay un amor de benevolencia. Dios ama a todos y su benevolencia está con los que se arrepienten, con los que se vuelven a Dios de su mal camino. Tenemos que considerar por qué el pecado trae tanta destrucción a nuestra sociedad. No es solo un asunto de corrupción económica, corrupción en contactos, en manejos políticos. Se trata, en primer lugar, de una corrupción de las normas de Dios, desviarse. El versículo 15 nos dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. Los echaré de mi casa, los sacaré de mi tierra. Esta es mi tierra y mi tierra está condicionada, la posesión de ella, a la obediencia a mi palabra. No cumplen, se van. Y eso es lo que pasó con el reino del norte en el año 722, conquistados por el imperio de Asiria. Se los llevaron y esas 10 tribus fueron en un sentido esparcidas. Y eso es lo que sucedió a partir del año 605 a.C. con Babilonia, la conquista del imperio babilónico a Jerusalén, a Judá y el reino del sur fueron llevados en 3 etapas. 605, 597 y la destrucción del templo en el año 586. Terrible la situación. Y el Señor entonces dice, Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Son palabras duras, duras del Señor, porque también la acción ha sido rebeldía completa. Mi Dios los desechará. Hay 2 aspectos o diríamos 2 veces se menciona este término, Dios los desechará, versículo 17. Y también en el versículo 15 dice, por la perversidad de sus obras los echaré. ¿Ok? Aquí se utiliza un verbo en el hebreo. Este verbo es garash. El verbo garash implica sacar, arrojar a alguien. Y en su raíz está hablando de repudiar. Ese repudio tiene una afinidad muy cercana con el divorcio que se tenía en aquel entonces. Dios está diciendo, yo en realidad tengo el derecho de separarme de esta nación, de dejarlos, de abandonarlos. Y utiliza este término que es la misma raíz que se utiliza para el término también de divorciar en el Antiguo Testamento. Yo tengo este derecho. La razón principal es la apostasía, la infidelidad que tiene Israel con respecto a Dios. Ha adorado a otros dioses, se ha desviado, no por un tiempo, por generaciones, por mucho tiempo. Desde que el rey Jeroboam colocó becerros de oro en el reino del norte, desde el año 931 a.C. hasta el 722, han pasado 200 y pico años. ¿Cuánto tiempo? El Señor dice, yo tengo derecho de repudiar a este pueblo. En fin, pero no es lo que hizo el Señor. Porque aún esa disciplina del exilio sería bastante, un tiempo bien limitado. Se les dice, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Si hay algo que a veces se ha hecho popular en el tiempo contemporáneo, es hablar acerca del judío errante. Y
E Israel se hizo así errante por muchas generaciones. En los tiempos, diríamos, después del Nuevo Testamento, desde el año 70, el judío ha sido errante por muchísimo tiempo, hasta el año de 1947-48, cuando se funda nuevamente el Estado de Israel. El judío ha sido errante y se ha cumplido lo que el Señor andaba diciendo. Saben, esto sucede a todo hijo pródigo. Le sucede lo mismo. Anda errante y extranjero, aún perdido en su propia tierra. El que desobedece al Señor puede ser que esté en su localidad, pero está perdido, no tiene idea de dónde está ubicado. Pensemos, qué terrible, qué situación. Como un efecto de no volver a los caminos del Señor. El capítulo 10 nos está hablando ahora, dice, Israel es una frondosa viña. Son 41 años donde Jeroboam II ha gobernado. Y como dijimos antes, hay mucha prosperidad. Ha cobrado fuerza militar el reino del norte. Su economía está muy bien. Los bienes han ido por todo lado bien. Han crecido. Pero la inmoralidad ha decaído. Se tienen relaciones sexuales por todo sitio. Hombres con las sacerdotisas de estos dioses paganos. Mujeres, relaciones sexuales con los sacerdotes de estos dioses paganos. La situación es terrible en el reino del norte. Pero mientras más próspero se volvía este reino, más abundaba en su pecaminosidad. Parece ser que mientras más nos da Dios, porque Dios proveyó de tanta bondad a Israel, más se volvió el pueblo en contra de Dios. Más Dios nos da, a veces somos así, más gastamos. Hoy en día tenemos más bendición, más queremos y deseamos más y derrochamos lo que Dios nos da. Queremos tal vez casas más grandes, más pomposas, más lujosas, ropa más fina, una educación mucho más costosa. Creo que algunas cosas en sí mismas no están mal. Tener una buena educación, ¿quién no quiere? Tener buenas posesiones, ¿quién no quiere? Pero ¿cómo utilizamos esto? A veces las cosas más finas que nos da el mundo y que nos ofrece nos llevan más a un camino de destrucción. Lamentablemente, porque confundimos y en lugar de dar el honor a Dios, pensamos que se atribuye simplemente a nuestra capacidad. Cuando prosperes, considera a dónde se está dirigiendo tu prosperidad. ¿O qué estás haciendo con tu dinero? ¿En qué estás invirtiendo? ¿En amontonar más? Me estoy acordando lo que dijo el Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Bueno, haz que tus tesoros en la tierra sean tu capital para los tesoros en el cielo. Así que invierte tus tesoros en esta tierra, utilízalos en la expansión del reino, en la obra del Señor, y serán tu capital para tu tesoro en el cielo. ¿Usas tú tus bienes para los propósitos de Dios o los usas para tu propio bienestar, para ti mismo? Israel va a ser sacado de la tierra por falta de obediencia. Se le dice, conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Más pecaron, no disfrutan más. Más desdichados son. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Ellos están teniendo algo. Dice, está dividido su corazón. ¿Qué está sucediendo aquí? Qué terrible es cuando se tiene un corazón dividido. Un corazón que está puesto en las posesiones, en las cosas materiales. Un corazón que está puesto en los ídolos, en prácticas religiosas paganas y no en Dios. Y aunque Israel es una viña frondosa, podemos considerar varios aspectos aquí. Número 1, ellos adoran a Baal, a Astarte, adoran al Dios de la fertilidad, adoran al Dios que les brinda supuestamente las cosechas. Casi parece ser esta idea de la Pachamama, ¿no? Donde se da más honor a la Madre Tierra. ¿Y por qué no damos honor al Padre Dios? Al Padre de los cielos.
No, no nos gusta eso. Bueno, el corazón de Israel está así dividido y ellos están tan afianzados en su prosperidad. Acuérdate de algo de lo que dijo el Señor. Lucas capítulo 21 nos dice, me llama mucho la atención, Lucas capítulo 12, disculpen, Lucas 12, 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cómo es? El que amontona, amontona y amontona. Y hace más graneros para amontonar sus riquezas. ¿Cuándo las disfrutará? El versículo 15 en el mismo capítulo nos dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Considera esto. En esto no consiste tu vida y la mía, en amontonar más. Cuanto más tengamos, tengo una vida más exitosa. De ninguna manera. Cuanto más cumplamos los propósitos de Dios en nuestra vida entonces tendrá más éxito. Porque no se mide el éxito por lo que tenemos en posesiones, se mide el éxito si es que cumplimos la voluntad de Dios a carta cabal, según sus propósitos para nuestra vida. El corazón de ellos estaba dividido. Personas que acudían a Jerusalén para adorar a Jehová y después se iban a los altares tras el becerro de oro a simplemente adorar. Por si acaso, adoremos a este Dios más, por ahí tal vez nos va bien. Creo que a eso le podemos llamar por un momento el síndrome del corazón dividido. El hombre que es de doble ánimo. Ahora dejemos por un lado todo el tema de los bienes, pero pensemos en algo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, nos dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Es llevado por aquí y por allá, como el viento lleva a las olas del mar. Un día está aquí, el otro día está por allá. Hablan de una cosa de este lado, con su boca, y del otro lado bendicen, y por aquí maldicen. Hay gente hoy en día, lamentablemente, que cuando hablan en privado utilizan un lenguaje grosero, soez y a veces, lamentablemente, dentro de los hijos de Dios. No olvides que daremos cuenta de toda palabra ociosa al Señor. Pero luego las mismas personas, cuando están en público, hablan de una manera muy amable, muy cortés y hasta algunos citando versículos bíblicos. Y uno diría, este es piadoso. Parecerían tal vez angelitos, gente piadosa, dirigiéndose al público. Pero su lenguaje interno, en sus círculos íntimos, es un lenguaje completamente diferente. Uno puede tener doble ánimo también dentro del cristianismo. Uno puede ir a la iglesia el día domingo, bueno, hoy en día no estamos yendo a la iglesia, puede conectarse y uno dice, gloria al Señor, vamos a alabar, Dios es bueno, alabemos, etcétera, etcétera. Pero luego durante la semana tomamos su nombre en vano. Cuidémonos de tener este síndrome de un corazón dividido. Un lenguaje por un lado y otro lenguaje por otro lado. Una actitud ante los demás y otra actitud cuando nos comportamos en un círculo interno, íntimo. Versículo 3. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. El ajenjo, una hierba amarga. Será amarga la vida de ellos, porque dejaron al Señor. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria. Bet-Aven, te acordarás. Bet-Aven es el término que Dios está utilizando para Betel. Bet-Aven quiere decir, Bet es casa, Aven, casa, básicamente, esta es una casa de impiedad. Pero en realidad no hubo un lugar Bet-Aven, era Betel. Y Betel quiere decir casa de Dios. Pero Dios está diciendo, este lugar que se llama casa de Dios, la han convertido en una casa de impiedad, casa de inmoralidad, en una casa donde todos ultrajan. Así que solo tienen un bonito nombre. Pero Dios no le llama así, con el bonito nombre de Betel.
sino de Bet Aven. A veces pensamos que por tener un rótulo bíblico o un nombre cristiano ya se solucionó el asunto. ¿Cuántos negocios podemos encontrar que tienen nombres cristianos o bíblicos y uno dice, este negocio va a ir bien porque tiene un nombre simplemente o porque la práctica es correcta o es honesta? No es suficiente tener simplemente un rótulo de ser cristiano. Hay que tener una vida que demuestre eso todos los días con su actuar diario. En fin, se nos dice, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. ¿Saben? Aquí se está hablando de los becerros, esos becerros que estaban, 2 becerros colocados ya desde tiempo de antaño, por Jeroboam I, el primer rey del reino del norte. Colocó 2 becerros de oro, intentando que así el centro de adoración de todo el reino del norte se centre en estos 2 becerros de oro. Y el Señor dice, ¿saben qué va a pasar con sus 2 becerros de oro? Serán llevados como chatarra a Asiria. Claro, el oro codiciable por todas las sociedades, pero no codiciarán por lo que significa el becerro, porque solo es chatarra. El oro lo utilizarán como toda sociedad pagana, para sus bienes. Y a veces así es, lo que idolatramos, aquello que tanto queremos, que tanto apreciamos, aquello que supuestamente nos da seguridad, un día solo será eso, chatarra. No vale para nada, no sirve para nada, porque nos da una falsa esperanza. Considere estos aspectos. Podemos seguir adelante, dice, los lugares altos de Aven serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares. O dice más bien, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. Otra vez, aquello que ellos pensaban bendición, sus altares paganos, aquello en que pusieron su confianza, vendrá a tener el simbolismo de la maldición. Digamos así, la representación, los espinos, los cardos. Entonces se da una narración apocalíptica para el pueblo. Dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Pasaje muy bien citado también por Apocalipsis. Desde los días de Gabá has pecado, Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. El mismo lugar que en algún momento Dios utilizó para bendición, Gabá. ¿Tú te acuerdas de lo que nos está diciendo el libro de Josué? En el capítulo 10, lee todo este libro de Josué. Habla Josué conquistando Canaán para las 9 tribus y media que tenía que repartir el territorio. Y dice, en una coalición de los reyes del sur, Josué está al mando ahí en la batalla y tiene palabras majestuosas. Acompáñame por un momento, Josué capítulo 10, versículo 12. Dice así este pasaje, conocido muy bien: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Hizo por las palabras de Josué, yo diría por el designio de Dios, y el sol se detuvo. ¡Qué bendición! Aún el cosmos, y pudiéramos hablar muchísimo de eso, se detuvo en realidad el sol, fue la tierra la que está girando alrededor del sol, en fin, hubo todo el cosmos obedeció a la voluntad de Dios, por las palabras en ese momento manifestadas por Josué. El sol se detuvo. ¡Qué gran milagro! ¡Qué maravilla! Ahora, esto nos recuerda Gabá. Pero también Gabá nos recuerda esa atrocidad cometida en el tiempo y periodo de los jueces.
una atrocidad, ultrajar a una mujer a tal punto que muera. Y no uno, por muchos hombres. El Señor dice, ese lugar que fue una bendición. Digamos que representaba la bendición para el pueblo. Ahora va a venir a ser la representación de la calamidad. Aquello en lo que el pueblo podía decir, aquí Dios se manifestó, aquí Dios obró, aquí Dios actuó. Por la desobediencia, por la rebeldía, por dejar ese fundamentalismo bíblico. Los fundamentos bíblicos de la palabra de Dios para nosotros, nuestros hijos, las generaciones siguientes. Papel que los padres tenían que asumirlo con sus hijos. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, ahora va a venir reprensión, castigo. Y será un simbolismo del castigo de Dios, de la calamidad de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia, simplemente por eso. Avancemos y para terminar, se nos dice, Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Yo le di todo a Efraín, mi primogénito, le di todo. Le di fruto, tierra, clima, lluvia, le di todo. ¿Qué más se podía hacer? Pero ahora, todo esto lo ha desaprovechado. El versículo 12 en adelante nos da algo muy importante. Lo voy a leer. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad, y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino, y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel, en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Querido hermano y amigo, aquí podemos ver, Oseas está utilizando la ilustración acerca de los campos y de las cosechas. Podemos pensar en algo. Ya el versículo 12 nos está hablando de volver al Señor. El versículo 13 nos está diciendo, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Israel ha segado lo que sembró. No olvides, el proverbio número 22, versículo 8 dice así, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Y Gálatas nos está explicando muy bien otra vez el mismo principio. Gálatas 6, versículo 7 dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. A veces podemos pensar algo. Imagínate, yo voy a sembrar papa y voy a decir, Dios, por favor, que produzca maíz. Oro, ayuno, me doblego, hago caminatas de rodillas de aquí a no sé dónde, a cuál altar. ¿Cambiará eso el hecho de que sembré papa y va a producir maíz? No. Si sembramos algo, cosecharemos algo respectivamente a lo que hemos sembrado. Dios no puede ser burlado. A Israel se le dice, habéis arado iniquidad o impiedad y segaréis iniquidad. Siembra bondad, cordura, siembra benevolencia, siembra amor y cosecharás frutos respectivamente. Pero si sembramos odio, falta de perdón, si sembramos tal vez indiferencia, si sembramos todo esto, ¿qué vamos a cosechar? ¿Qué traerá para nosotros la vida? Por confiar en sus caminos y en la multitud de lo que había hecho Israel, cosecharía entonces algo equivalente. Querido hermano y amigo, déjame decirte, es imposible vivir hoy según las normas de Satanás y esperar recoger una recompensa de parte de Dios. Ningún creyente puede esperar eso. El versículo 13 nos está indicando básicamente de eso. Ahora pensemos en algo. ¿Sabes? Había un dicho muy popular
en el mundo griego. Ellos decían, los dados de los dioses están cargados. Ellos tenían la costumbre de hacer juegos con los dados. Y si los dioses tiraban los dados, decían, los dados están arreglados, cargados, nadie puede competir contra los dioses. Bueno, en un sentido podemos decir algo. Dios nos está diciendo, no trates de jugar conmigo, yo no puedo ser burlado. No juegues conmigo de esa forma, vas a perder, porque lo que siembras, cosecharás. Si tú crees que puedes ser un mentiroso, si creemos que podemos ser mentirosos, adúlteros, ladrones, y salirnos con la nuestra, como alguien diría, salirse con la suya, cuando se echen esos dados de la vida, por decirlo así, si piensas que vas a salir un ganador, que nadie lo va a descubrir, que todo se va a disipar y el tiempo lo olvidará, ya te puedes dar cuenta cuál será el resultado. No juegues con Dios. Vas a perder. Nadie le ha ganado a Dios en toda la historia de la humanidad. Lo que sembramos, cosecharemos. Obviamente el versículo 2 es una llamada de atención para nosotros. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, prepara la tierra, alista tu terreno. No porque vienen grandes cosas, porque tienes que ponerte a trabajar en tus actitudes, en tu vida, en tu comportamiento, en tus principios, en tu casa, en tu familia, en nuestra sociedad, en nuestro país. ¿Para qué? Para empezar a sembrar lo que es correcto, la buena semilla, que es la palabra de Dios. Porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Aquí se habla de la tierra, que ya está lista para recibir las semillas, que ya no está dura ni llena de piedras, ha sido preparada cuidadosamente y está disponible. Preparemos. Pregunto, ¿está lista tu vida? ¿Lista para que Dios trabaje en tu vida? ¿Estás tú arando el suelo duro? Puede ser nuestro corazón así, como el suelo duro, esa tierra que no quiere permitir la entrada de la palabra de Dios. Eso es causado por el pecado. Eso es causado por vivir a una forma que a mí se me ha dado a veces el gusto de vivir entercadamente en mis propios juicios, principios. Podemos abrir nuestro corazón para el Señor, para el perdón de Dios. Debemos terminar, dice, así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. Antes está hablando, en lo que confió el pueblo, ese mismo aspecto será su destrucción. Asiria, Egipto, sus dioses, su prosperidad serían su propia destrucción. Hay algo muy importante, cuando el Señor hace este llamado y dice, prepara tu vida, prepara tu corazón. No solo para recepcionar, prepara, eso involucra trabajo, arar, sacar las piedras, limpiar el terreno. Prepara, pule tu vida, ajusta tu vida a los principios de Dios. Dios está esperando un cambio en todos nosotros. Pero yo ya soy cristiano y tengo mucho tiempo. Dios está esperando que cambiemos también una actitud mal, equivocada. Tal vez hábitos que no nos hemos dado cuenta y son perjudiciales, dañinos. Es interesante y ahora el Señor en el versículo 15 dice, así hará vosotros, Betel. ¿Saben de qué nos está hablando Betel? Antes Dios estaba no llamando a este lugar Betel, les decía Bet Aben. Y todavía le dice Aben, impiedad, casa de impiedad. Todavía el Señor ama a su pueblo. Todavía el Señor rescatará a su pueblo. Hay esperanza. No obstante, todavía llama a Dios a Israel casa de Dios. Y eso eres tú. Todavía el Señor tiene esperanza en ti. Tal vez tú ya no tengas esperanza en muchas cosas. Todavía el Señor espera algo de ti. Prepara tu tierra, tu casa, tu familia, tu generación. Prepárate y ponte a arar.
a romper esos terrones duros de una tierra que no quiere la palabra de Dios. Tú y yo, los que hoy estamos oyendo a primera mano tal vez este mensaje, ya conocemos al Señor. Pero es tiempo de que nos examinemos y que pensemos en algunos elementos. Este es un llamado al cambio que tiene el Señor para nuestras vidas. No solo la vida del mundo impío, también para nuestras vidas. Y si el Señor consideró dejar este mensaje en el libro de Oseas también para nosotros, es porque lo necesitamos. Tú y yo necesitamos de Dios. Un llamado al cambio. Y Dios quiere que cambiemos. Necesitamos el arrepentimiento debido en las áreas específicas y puntuales. No estoy hablando tal vez ya de toda la vida. Fíjate y evalúa cada área en tu vida, donde necesitamos hacer un giro para volvernos a una vida fundamentalista, fundada en los parámetros de Dios, no en un fundamentalismo, no sé, filosófico. Haz conmigo esta oración y oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Ayúdanos a considerar el pasaje de Oseas, su mensaje, pero pedimos algo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a revisar cada área de nuestra vida. Y podemos apuntar mucho a una sociedad impía. Podemos hablar mucho de otros. Pero este mensaje es para ellos, no es para mí, lo es también para mí. En primer lugar, para los que conocemos ya tu palabra, tenemos que ajustarnos más a tus parámetros. Ayúdanos, te damos gracias y ayúdanos a ser cristianos fundamentalistas, fundados en principios bíblicos, no un fundamentalismo que quiere decir otra cosa. A ser no liberales en pensamientos, en nuestra teología, en nuestra educación, sino fundamentalistas. Un cambio lo necesitamos también. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para nosotros es un gusto compartir contigo la palabra del Señor. Nos volvemos a encontrar en una nueva transmisión de nuestro servicio en línea aquí en Príncipe de Paz. Hasta entonces, que el Señor te bendiga. Que tengas un buen día. Queremos hacer esta declaración esta tarde. Él es el que pelea nuestra batalla. Por eso podemos declarar que somos más que vencedores. Canten así conmigo, vamos. Lucha por nosotros, nuestro lado está.
Queridos hermanos, esperamos que los capítulos 9 y 10 de Oseas sean de bendición y ayuda para ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, queremos recordarles que tenemos escuela dominical en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbenos a una de nuestras distintas redes sociales y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábados en diferentes horarios. También puedes escucharnos de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en nuestros programas radiales que se emiten a través de Radio Jerusalén en el 630 AM o mediante nuestras transmisiones en vivo a través del mismo horario por Facebook y YouTube. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Te invitamos a formar parte de nuestras reuniones para damas cada sábado a las 7 de la noche. Nuestras reuniones de jóvenes se realizan todos los sábados a las 4 de la tarde. Si deseas recibir mayor información de cualquiera de nuestros servicios y recursos ya mencionados, escríbenos un mensaje al número que aparece en pantalla y nos pondremos en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Dios los bendiga.